Mario Carlos. La verdad que te compadezco aguantarlo una semana al sátrapa este. Bueno, bueno, Claudio, contame vos que vos estás en la cocina, en la No, trenza. un poco de lo que estabas charlando, Ah, de lo que estabas hablando de economía. sí. Bueno, aparte de ser coordinador de mano a la obra, Yo te él es aclaro que no economista, soy ¿eh? economista, ¿eh? Él es economista, así que bueno, para hacer un análisis un poco de lo que ves de la gira del presidente y bueno, tenemos posición nosotros sobre el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario y bueno, y vos que tenés ahí más o menos claro, contarle un poco a los oyentes de qué se trata todo esto que está sucediendo en estos días. No, me parece que una cosa viene atada por ese que el gobierno ha Busca un puesto lugar que en tengamos mejor marcha. señal, Nahuel. ¿Cómo? Busca un lugarcito que tengamos mejor señal. Ahí todos los escucho perfecto a ustedes. Sí, Ahí pero está, ahora sí. ahora te escuchamos nosotros bien. Bueno, me parece que lo que les decía es que todo tiene que estar relacionado, ¿no? Un primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la renegociación de la deuda y la gira del presidente con parte de su equipo de gobierno una semana después, es la expresión o la voluntad de poner a la Argentina en una política que vaya hacia el multilateralismo y que, bueno, partió, digamos, con un primer entendimiento con el Fondo que nos permite, en principio, ganar tiempo para poder seguir fortaleciendo la recuperación económica del país y, por otro lado, la agenda en China y en Rusia. Bueno, hoy el presidente se junta con Xi Jinping, ya estuvo con Putin a 2 horas en una reunión que tuvo trascendencia y en donde en principio pues, uno ve a grandes rasgos y lo que está filtrado de esas reuniones o de esa agenda es la necesidad, digamos, de que Argentina pueda incorporar transferencia tecnológica, pueda atraer de esos países inversiones que tengan que ver con fortalecer la infraestructura productiva, la capacidad de energía. Un país necesita la generación de dólares genuinos producto del intercambio comercial, producto de poner en marcha la producción, para no solo para repagar sus deudas, sino también para construir un horizonte de estabilidad que le permita a la Argentina, de estabilidad financiera, de estabilidad macroeconómica, que le permita a la Argentina poder atender la deuda social y la deuda interna que tiene, ¿no? Nahuel, ahí, bueno, escuchando todo esto, en la gira, bueno, esto ahí hablaste un poco de la deuda y todo lo que está sucediendo. La gira, ¿en qué puede servir en esto de las inversiones o lo que puede ayudar al equilibrio? ¿Viste? Porque muchas veces uno dice, no, el peronismo no se junta con los imperios, que el otro, hablando del chino y del ruso, ¿no? Digo que tampoco con ese criterio es soberano el gobierno argentino para discutir. Así como discute con Estados Unidos, puede discutir con otras potencias en el mundo, ¿no? Totalmente. El peronismo, bueno, vos bien lo sabés, la doctrina del peronismo en materia geopolítica es la de la tercera posición. Y yo creo que el gobierno está haciendo eso. En el mismo momento en que dice el presidente en Rusia que le dice al presidente Putin que Rusia tiene que ser, que Argentina tiene que ser que se nos corta, de los rusos a Nahuel, se nos corta. Sí. ¿No escuchaste? Se cortó en el momento que dijiste. Que en el mismo momento donde el presidente está estrechando lazos con el presidente Putin y que habla de que Argentina tiene que ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina, el jefe de
Juan Mansur unido con el embajador de Estados Unidos, Argentina, digamos, esa es la tercera posición. Después ir a visitar al presidente chino Xi Jinping. Bueno, un poco eso creo que es importante. Se nos corta la comunicación. Ahí, sí. de Xi Jinping hasta ahí te escuchamos. Que un país que se pretende soberano necesita construir relaciones soberanas con los países del concierto de las naciones, digamos, ¿no? Me parece que con Macri la posición geopolítica de la Argentina era la de la dependencia, era la de la dependencia vía el endeudamiento como principal mecanismo de dominación del país. Bueno, eso estamos saliendo de eso, estamos rompiendo con esa lógica, entrando en una lógica multilateral, hablar con los chinos, hablar con los rusos, hablar con los norteamericanos, poder abrir los mercados en Europa, en Asia, tener relaciones soberanas, desde una mirada soberana de los intereses nacionales. Creo que eso es lo que apunta el gobierno de Alberto Fernández. Nahuel, mira, sí, coincido con lo que vos decís, quiero aclararte eso. De la tercera posición, bueno, recuerdo que en mi juventud, tengo 67 años, lo único que hablábamos era de la tercera posición, ni yanquis, ni marxistas, peronistas. Pero lo que te quiero aclarar es que el mundo cambió mucho en estos 50 años. Yo lo que decía hace un ratito, que estamos al borde de una tercera guerra, aunque sea guerra fría. Estamos en un momento histórico donde nosotros tenemos la posibilidad, desde lo que producimos, que es mucho, tenemos los 4 climas, a pesar de los cambios climáticos, donde tenemos mucho alimento y China es uno de nuestros principales compradores, no así Estados Unidos, que a nosotros nos compra 2 kilos de limón y ya está. Rusia, que tampoco es un gran comprador nuestro, pero sí China, y yo cuidaría mucho China. Pero más allá de todo eso, nosotros podemos proveer, y seguramente en pocos años más le vamos a terminar proveyendo alimentos al mundo, porque la escasez de alimentos por la gran cantidad de habitantes que va a tener el mundo va a ser muy grande. Entonces, si nosotros no nos preparamos para eso, si nosotros, como dice Cristina, no entregamos los productos elaborados y no a granel, si nosotros no entendemos que tenemos que sentarnos todos y ponernos las manos sobre la mesa, por no decir otra cosa, y ponernos a trabajar en serio, nunca vamos a salir. Yo estoy de acuerdo que firmemos el contrato, aunque no lo leí ni tengo una medida de qué es lo que nos van a perder. Total, igual nosotros no les vamos a pagar a ellos ya lo saben, la tienen clara. Dentro de 5 años nos vamos a volver a sentar y decir, mire muchachos, no tenemos plata. Seamos nosotros los peronistas o sea otro gobierno. Entonces, mira, y el Fondo Monetario Internacional no te va a hacer nada porque no te puede hacer nada. Se la tiene que aguantar. Entonces lo que tenemos que, sí, ponerte trabas en el exterior. Para que no tener que sufrir las trabas en el exterior, lo que tiene que crecer es la Argentina por sí misma. Nosotros tenemos industria, tenemos la materia prima, tenemos a la mano de obra calificada, y tenemos todo. Bueno, laburemos con eso, muchachos. Hagamos como hicieron los chinos, o como hicieron los países desarrollados. Aprendamos a ser país desarrollado, tenemos todo para hacerlo. Hagámoslo. Y si tenemos en el sur tierras que hoy son de los Vénetos, lo que sea, y no nos dejan el paso a los ríos, lo lamento mucho. Te saco una ley y yo voy a pasar todas las veces que quiera porque es mi suelo, es mi país. Me explico, ¿no? No, con esto no es que quiero sacarle las tierras a nadie. Simplemente los pasos no los pueden cortárselo a nadie. Por ejemplo, entonces yo lo que estaba hablando hace un ratito, que si yo fuese presidente por un día, yo te hago negocio con todo el mundo. Me importa 3 pepinos si es ruso, maometano, chino, estadounidense. No me interesa. Brasil, con Brasil tengo un pacto. Que a pesar que está Bolsonaro, seguimos teniendo relaciones
carnales más de lo que muchos se imaginan. No sé si va a pensar de la misma manera, Nahuel. Sí, sí, sí. Yo creo que la Argentina necesita, con este primer entendimiento con el Fondo Monetario, que es, a mi juicio, el único acuerdo posible de un crédito insólito e inédito en la historia del Fondo Monetario y en la historia del capitalismo moderno, ¿no? Estamos hablando de que el mismo monto del crédito que se le otorgó a la Argentina se utilizó para reconstruir toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de en otro mundo, en otro contexto, con una Argentina totalmente deteriorada, producto de 4 años de políticas neoliberales, que destruyeron el aparato productivo, negociar en condiciones muy adversas. Y en esas condiciones adversas en las que se negoció, bueno, hubo un toma y daca, digamos, ¿no? Y por supuesto que tenemos condicionadas relativamente las metas fiscales y monetarias, pero logramos que no nos impongan reformas estructurales, logramos que podamos expandir el gasto real, o la inversión pública real, logramos que instalarle al Fondo Monetario que la inflación es un fenómeno multicausal, logramos instalar el debate acerca de la necesidad de combatir la elusión y la evasión fiscal, que es fundamental en un país en donde la fuga de capitales y la evasión fiscal generan condiciones desfavorables e inestabilidades financieras macroeconómicas y también es parte del problema del subdesarrollo de nuestro país. Entonces, nosotros con esto ganamos tiempo. ¿Para qué? Para, como decís vos, recuperar el aparato productivo. ¿Por qué tenemos que recuperar el aparato productivo? Porque tenemos que volver a poner al país en la senda de un modelo de acumulación con eje en la producción, con eje en la valorización del trabajo, de la manufactura. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Tuvimos la pandemia en el medio, caímos 10 puntos, el año pasado crecimos 10 puntos y estamos en una situación media de empate desde que iniciamos el gobierno allá por diciembre del 2019. Es el momento ahora del despegue, con cierto acuerdo con el Fondo Monetario para sacarnos la mochila de los vencimientos de 40.000 millones de dólares que teníamos este año y el año que viene y poder en políticas públicas de recuperación de la soberanía en las distintas áreas donde tenemos que desarrollar políticas para el pueblo. Así que me parece que ese es el camino y por supuesto en la medida que la Argentina abra más mercados, en la medida que la Argentina pueda comerciar con más países en el mundo, vamos a poder salir. No lo íbamos a poder hacer si no teníamos un entendimiento con el Fondo Monetario, porque ¿a quién le va a comprar y a quién le va a vender la Argentina un país que no le paga al Fondo Monetario, que no es no pagarle a Estados Unidos, es no pagarle a los chinos, no pagarle a los rusos, no pagarle a los españoles, a los franceses, y bueno, por supuesto que eso hubiese generado una caída o un escenario de dimensiones desconocidas. La verdad que yo entre lo conocido y lo desconocido prefiero avanzar por lo conocido, por la idea de generar una estabilidad. Argentina, si no consigue estabilidad financiera y estabilidad macroeconómica, no puede pensar un programa de gobierno, digamos, en el corto y mediano plazo. Y creo que esto genera esas condiciones. Por supuesto, como vos decís, en 4 años volvemos a discutir. Claro. Mientras tanto tenemos que seguir creciendo, claro, y tenemos que seguir acumulando reservas, divisas, y tenemos que generar políticas públicas en el marco también de acuerdo de precios y salarios con los empresarios, entre los sindicatos y los empresarios, para ir recuperando el poder adquisitivo del salario, para ir pudiendo sacar de la pobreza y de la indigencia a muchos compatriotas y seguir discutiendo mal con el Fondo Monetario en otra correlación de esfuerzos en 4 años. Exactamente. Vos fijate, mira, te cuento, no sé si tenés mucho tiempo, pero te voy a contar esta chiquita. Sí. Cuando empezamos con los negocios con los chinos, y esto te puedo hablar con absoluta certeza,
Los chinos nos compraban 2 o 3 cortes muy especiales, que eran lo único que les gustaba a ellos. De a poco se fueron dando cuenta que tenían otras partes la vaca, porque venían acá, mucha población de China se instalaba en la Argentina, y ellos mismos le contaban a sus parientes que había otras cosas para comer, como por ejemplo el asado. Sí. Entonces los chinos cuando venían acá a pasear, los chinos vienen mucho más acá de lo que vos te imaginás y lo que se imagina Claudio. Vienen, pasean, ven a sus familiares, hay distintos negocios que se están gestando acá. Ahora van a construir colectivos, camiones, junto con la Colcan, acá en Moreno, para darte un ejemplo. Ujú. Entonces se dieron cuenta que de la vaca podían tener un montón de cosas más. Por ejemplo, la quijada. Por ejemplo, los ¿La dientes. quijada? Sí, la quijada. Se lleva la quijada. Se llevan los Ah, dientes. Se llevan los dientes. Se lleva la cola, el rabo, las pezuñas. Ahora se llevan la vaca entera. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. Entonces, yo decía, bueno, vendámosle. Ahora resulta que nosotros mismos le ponemos tantas trabas a la situación para no venderlo. Yo a veces comparo mucho con Alemania y se enojan mis amigos. No es porque sea alemán, ni nazi, ni nada que se le parezca. Simplemente estudio mucho todo este tipo de cosas. Y entonces el pueblo alemán, cuando estaba pasándole realmente muy mal y no tenían para comer, vengo de descendientes alemanes, que no tenían, de antes de la Primera Guerra Mundial, o sea que nada que ver con el nazismo, ¿no? Ellos comían ratas, en serio, y yuyos. Entonces, cuando empezaron a ver que tenían que donar todo lo que tenían para sacar adelante, el pueblo alemán donó todo lo que tenía y salió adelante. Después se cometieron los errores que se cometieron, después vino un loco como Hitler, hizo el desastre que hizo, pero el pueblo pudo disfrutar durante 10 años una vida normal. Yo digo lo mismo. ¿Por qué nosotros no entendemos que durante X años no comamos carne? Total, no la podemos comer. Vamos a hablar en serio. Me duele en el alma decir esto, pero te lo tengo que decir. Yo, jubilado, 800 pesos un kilo de carne no te lo puedo pagar. Y como yo somos muchos. Entonces, bueno, lo reemplazamos. ¿Con qué? Con cerdo. Vas a comprar cerdo, el cerdo está barato. En relación a lo que es la carne, está accesible, lo podemos comprar. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Vendamos toda la vaca, viejo. Dejemos las que necesitamos para seguir reproduciendo. ¿Cuánto querés, China? 20 millones de vacas. Toma, llévatela. ¿Sabés cuánto representa de plata acá? Con eso pagamos todo lo que tenemos que pagar. Y bueno, y comeremos menos carne. No sé si fui claro. Te toqué un ejemplo burdo, ¿no? Da para el debate lo que estás diciendo. Es un ejemplo burdo. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar el poder adquisitivo del salario. Quien de una manera muy clara es siempre Samid, que dice que el kilo de carne no puede, tiene que estar, tiene que ser equivalente al pago de una hora de trabajo. Si el kilo de carne en su momento estaba a 300 pesos, la hora de trabajo estaba a 300 pesos, de un trabajador promedio. Sí. Hoy un kilo de carne está, como vos decís, 1.000 pesos, y la hora y el jornal de un albañil, de un pintor, bueno, hablar de trabajador, está en 600 pesos, 500 pesos, más o menos. O sea que una persona trabaja un día a veces para comprar un kilo de carne. Sí, no llegas. ¿No? Y eso está mal. Claro que eso está mal. Está claro que mal. Está mal. Nosotros tenemos que... acá lo que se ha perdido es la referencia de precio, ¿no? No puede ser que un kilo de carne en este país esté 1.000 mangos y bueno, y la hora de trabajo esté 300 pesos. Digamos, no puede ser que una Entonces, pizza te valga 1.100 pesos, viejo, y tu laburo valga 500 pesos, 1.000 pesos. Totalmente, exactamente. Entonces lo que hay que hacer es hacerlo más gráfico es volver todavía. a poner en términos razonables para que la gente viva bien esa relación. Claro. Y yo creo que esa relación se corrige ordenando
en primera instancia la estabilidad financiera, Exacto. la estabilidad macroeconómica. La Argentina viene de inestabilidad macroeconómica Claro. desde el 2018. Sí, Estamos entrando al 4.º año de inestabilidad macroeconómica. absolutamente. No se soporta más. Ujú. Entonces, no hay forma. ¿Qué quiere que íbamos a decir al Fondo Monetario? No te pagamos, se pudre todo, vaya a saber qué pasa, y seguimos con una inestabilidad. Tenemos que enderezar el barco. Y para eso tenemos que, bueno, hoy la correlación de fuerza y la negociación nos en el marco las condiciones objetivas en las que está la Argentina, el mundo, de la situación en la que viene arrastrando de crisis la Argentina los últimos 6 años, es poder ganar tiempo, poder negociar un primer acuerdo, un primer entendimiento que nos permita a nosotros el menor condicionamiento posible de la política económica. El Fondo Monetario no nos va a decir en qué invertir. No. Nos está diciendo que el gasto primario hasta acá y la emisión monetaria hasta acá. En términos generales, objetivos de política macroeconómica, no se mete con los instrumentos. Históricamente, el fondo se metió con los instrumentos. Te decía, tenés que déficit cero y lo tenés que hacer de esta manera. Reformas estructurales, achicamiento de las jubilaciones, de las pensiones, reforma laboral, reforma de la política social. Hoy no se mete con eso. Eso para nosotros es muy importante. Claro, porque no es menor. No, claro. Que no es menor. Y quiero meter una polémica. Se lo dije otra vez a algunos compañeros, tíldenme de conservador, tíldenme de lo que sea. Pero acá la única verdad es la realidad. Y la única verdad es que acá no hacemos política desde el voluntarismo, sino que lo hacemos desde la responsabilidad de representar a sectores sociales, sí, a los trabajadores, trabajadores de la economía popular, a los trabajadores organizados, a los empresarios, los distintos sectores que tienen que la responsabilidad de representar a otros. Totalmente. No se puede infantilmente patear el tablero y creer que no se puede, que hay que ir al default o que el acuerdo es malo, totalmente. Entonces me enojo, porque acá hay responsabilidad sobre el conjunto. Seguro. Y nosotros con el fondo, sin el fondo, tenemos que ir hacia una reducción del déficit fiscal primario y de la emisión monetaria, pero reducir el déficit no significa gastar menos, puede significar gastar más, ampliar el gasto real, pero para eso hay que discutir, como decíamos anteriormente, la evasión, la ilusión fiscal. Se van millones y millones de mangos de los sectores concentrados que no tributan. Exacto. o que fugan los dólares. Bueno, hay que empezar a discutir esas cosas. Sí, señor. Porque si no nos vamos a quedar siempre discutiendo del lado del gasto, del lado de la inversión o del lado de lo que el Estado, del margen del Estado. Hay que ampliar la capacidad de intervenir del Estado. Y eso es discutiendo de los temas nacionales. Exacto. Entonces hay que poner esa agenda ahora. Bueno, nosotros desde Nahuel, las organizaciones estamos planteando, por lo menos de nuestra organización estamos planteando eso. Nahuel, me tengo que ir porque son las 12 del mediodía y tengo el otro programa encima. En la semana te voy a estar llamando porque me encanta debatir y me encanta debatir con gente que sabe, porque a veces me toca debatir con gente que no tiene la menor idea de nada. Así que si Claudio quiere, porque él es el productor, el sátrapa, el dueño de todo esto, por supuesto, déjamelo pensar. Claro, te vamos a estar llamando porque quiero seguir hablando de este tema, me encanta hablar de este tema. Con todo gusto, y si quieren voy al piso. No, pero sería genial que vengas acá. Acá te vamos a dar café porque tenemos café. Hay todavía. que agradecer que Nahuel es el que hizo todo el trabajo de su función para que la radio y la comunicación popular tenga una voz en general. Bueno, y vení que te voy a manguear más, que te necesito gente acá, porque ahora se nos suman, la verdad, con el éxito que está teniendo este programa, se nos suman 2 radios más que nos van a estar retransmitiendo a la mañana. Entonces, bueno, vamos a tener que manguearte algo. Muy bueno. Te mando un abrazo, gracias de verdad por atendernos. Venite al piso. Por supuesto, también. De serio, venite al piso cuando quieras, arreglar con Claudio No, con vos que lo arregle. Tal día él puede, a las 8 acá antes ir a. Nosotros a las 8 de la mañana estamos acá. Muy bien. De lunes a viernes. Bueno. Así que vos venite acá. Y los sábados a las 9, que si más venís cómodo. los sábados, Cosati te va a hacer un lindo asado. Los sábados que viene no puede porque tienen la reunión de juventud. No, cuando pueda. Sí. Y si no te venís en la semana, a las 8 de la mañana, te prometemos acá el café. Mañana hacerle una nota si querés. ¿Eh? ¿Mañana? No, mañana domingo. ¿No estás vos?
Es el único día que descanso. ¿Qué querés? Dejame descansar un Bueno, día. nos juntamos mañana nosotros, así que Dentro- si no podés, Mario, te lo perdiste. Dentro de poco, ya ni los domingos me van a dejar de cansar ya estos chicos. Se olvidan que yo tengo 67 años. Yo no tengo más los 15 que tenía, los 20 cuando tenía la ametralladora puesta en la espalda y me simulaban el asesinato. Gracias por todo, te mandamos un beso muy grande y gracias por estar de otro lado. Que tengan un lindo día. Un saludo a Gracias, todos. gracias, Abrazo grande. gracias. Hasta luego. Gracias, Nahuel.